abierta. Muy buenas noches, queridos amigos, familia Teca, ¿cómo están? Esta semana nos toca, sí, que se abran las puertas de la conspiración, de la ufología y de lo paranormal, porque nos toca, se te ha subido el muerto. Sean bienvenidos, familia Teca. Hoy tenemos un tema que quería platicar con ustedes, que en lo particular, el día de hoy, creo que ustedes van a tener la última palabra si creer en el siguiente caso que vamos a platicar o no. ¿Te gusta el mundo de los vampiros, de los hombres lobo, de las hadas, de las posesiones demoníacas? El día de hoy te traigo el caso del señor Thomas Theodore Merlin. Así es, este caso es muy particular porque, de ser cierto, podríamos estar ante, digamos, las pruebas de que no solo estos seres existen. Estaríamos incluso, algunos investigadores lo ponen así, ante la presencia de un posible Van Helsing de la vida real. Sin embargo, como en todo, existen dos caras de la moneda. Otros que apuntan que todo lo descubierto acerca de este tema es un fraude y se le puede atribuir a un artista. Pero sin más ni más, vamos a comenzar con la historia y al final serás tú quien tenga la última palabra. En el año del 2006, según la leyenda, se descubre mientras se demolía un viejo orfanato, un sótano abandonado, cerrado por completo y que precisamente estaba, podríamos decir, bastante oculto. Había muchos elementos para que este sótano no fuese abierto, al menos no por cualquier persona. Al abrir la puerta, dentro de estos trabajadores que estaban haciendo, digamos, el trabajo de reconstrucción y demolición, al poder abrir la puerta encontraron un grupo de reliquias y diarios que no solo sorprendieron, digamos, a estas personas que lo descubrieron, sino que al llegar la información a ciertos investigadores, prácticamente se volvió la noticia viral. Pero antes de decirles qué había dentro de este sótano, déjenme contarles un poco acerca de la leyenda del orfanato, y es que también es bastante interesante. Antes que nada tenemos que partir en 1942, cuando un hombre de nombre Thomas Theodore Merlin decide donar una casa de su familia, evidentemente, que le pertenecía, gigantesca, para fabricar un orfanato. Dice: yo les dejo a ustedes la casa para que lo conviertan en una casa hogar para los niños que no tengan familias, pero les pongo una condición: en el sótano, por favor, no quiero que entre nadie. Me permito pedirles que el sótano se mantenga inmaculado. Lo más curioso es que en los años 1800, o sea, 160 años, según esta leyenda o la historia del orfanato, ya había existido una persona en la sociedad del Reino Unido conocida como Thomas Theodore Merlin. A esta persona se le acusaba de practicar ciencias ocultas, es decir, cosas esotéricas, cosas, por ejemplo, que tenía que ver con el mundo de la magia negra, del espiritismo, del vampirismo, licantropía y también, evidentemente, del tema demoníaco. Lo más curioso es que 160 años después, según esta hipótesis, una persona que se dijo llamar igual que él, solo que de apariencia de 40 años, este Theodore, que fue quien donara la casa, pues se aparece y pide que este sótano no sea abierto.
El primer misterio de la leyenda es saber si era el mismo Theodore que prácticamente tenía 160 años, por lo cual lo convertiría en una persona longeva y para muchos incluso pudiese ser una persona inmortal, o para otros simplemente familiar del primer Theodore. Ahora, una vez conociendo esto, la primicia del caso, nos vamos directamente a lo descubierto en el sótano. Damas y caballeros, en este lugar se descubre, junto con unos diarios que ahora abordaremos prácticamente su contenido, cierta cantidad de objetos, prácticamente momias, esqueletos momificados de hadas, sirenas, hombres lobo, cráneo de vampiros. Las siguientes imágenes que estamos viendo una por una son lo que se ha encontrado en este lugar. Incluso se encontró el kit, así como lo escuchan, un kit de cazador de vampiros, una caja que viene con crucifijo, agua bendita, un cráneo de un vampiro y una estaca, al igual que se encontró el rostro o la cabeza de una mujer que se cree fue poseída por un demonio y que es resguardada por ciertos elementos dentro de esta caja que funcionaría como prisión para el demonio que poseyó a esta mujer. También se encontraron los cuerpos momificados y cabezas momificadas de hombres lobo, incluso fetos de hombres lobo, de licántropos, dentro de este lugar. Las imágenes se hicieron virales, muchos investigadores de lo paranormal, la verdad, ayudaron a difundir toda esta leyenda, todas estas imágenes. Fueron muchos los que investigaron, no de forma directa con las reliquias, pero sí con las primeras imágenes de este supuesto hallazgo. ¿Qué sucede? Que después se da a conocer que, como les decía yo, en el interior de estos diarios que le pertenecían al señor Thomas Theodore, prácticamente podemos encontrar toda una vida de investigación paranormal, tal cual. Pero lo curioso es que, según el contenido de estos diarios, Thomas Theodore ya empezaba, imaginen ustedes, desde el 1800 o 1942, a proponer ciertas hipótesis propias de la evolución humana. Centrémonos primero en el Australopithecus. Según Thomas Theodore Merlin, el Australopithecus, mientras evolucionaba, se encontró o lamentablemente se infectó con un parásito que modificó su ADN, y de ahí algunos Australopithecus pues prácticamente evolucionaron en el Homo sapiens y ahora en el Homo sapiens sapiens que somos, pero algunos otros, la modificación de ADN los hizo evolucionar en vampiros, así como lo escuchan, y también en licántropos. Dentro de todas estas teorías o los escritos, Thomas Theodore hace referencia o prácticamente hace una especie de base científica para justificar la existencia del simio marino, o sea, de las sirenas, también de las hadas, de todos estos seres mitológicos como los duendes. Igual comienza a hablar de multiversos y a su vez también empezó a hablar acerca de teorías de física cuántica. La verdad es que es muy interesante. Me atrevo a decir que las imágenes son muy, pero muy entretenidas, muy intrigantes. Ahora, de repente esto pues se tornó en un giro de 360 grados, porque después de un tiempo de que esta información se hiciera viral, salieron dos versiones totalmente distintas. Una más moderna, que vamos a hablar de ella hasta el final de este video, bueno, prácticamente para acabar. Pero la primera fue de que Thomas Theodore había hecho todos esos esqueletos con un trabajo artesanal
juntando huesos de humanos y de diferentes animales como se acostumbraba en aquella época, ya que en el Reino Unido eran tan famosos todos estos eventos paranormales. Él diseñó toda esta colección, digamos así, macabra, ¿no? Porque sí da miedo, esta colección macabra, y con ella se hizo millonario. Es decir, la primera fuente situaba a Thomas Theodore como un personaje que prácticamente fue fraudulento, que él creó todas estas esculturas y que a través de esas esculturas pues prácticamente él podía moverse con la alta sociedad del aquel entonces Reino Unido y hacerse de amigos poderosos y de igual manera hacerse de una fortuna. Lo más curioso es que esta hipótesis no tomó mucha fuerza entre los investigadores paranormales. Muchos la descartaron porque decían que los esqueletos no estaban, digamos, de alguna manera asimétricos. Cuando nosotros, por ejemplo, podemos ver reliquias o esculturas hechas con huesos de diferentes especies, primero se encuentra una asimetría corporal. Eso quiere decir que a lo mejor el tamaño de la cabeza con el dorso no coincide. Luego también algunos pueden decir, por ejemplo, que es fácil de reconocer el rostro, el cráneo de un simio con la cola de un pez, y que en esta colección no sucedía esto. ¿Qué pasa? Que luego se vuelve todavía más misterioso que años después de que esta hipótesis de que Thomas Theodore prácticamente era un fraude, ahora se sale a la luz una versión totalmente distinta. Aparece en escena un artista visual conocido como Alex C.F. Y entonces él se atribuye todas estas esculturas y se atribuye también la leyenda urbana como una especie de creepypasta que él hizo famosa en su época para publicitar sus esculturas. Resulta que luego que Alex C.F. diera a conocer que según él había sido el creador de todos estos elementos fantásticos y misteriosos, un patrocinador de la nada le dice: vamos a hacer un museo, y se crea el museo de Cryptic Collection Merlin. Incluso este museo ustedes pueden visitarlo si es que tienen el dinero o andan ahí por el Reino Unido. Pueden ustedes visitar este museo, que es toda una colección, pues la verdad, si te gusta lo paranormal, bastante interesante. Pero es aquí donde inicia la polémica. ¿Por qué? Porque muchos investigadores paranormales, y no me refiero, digamos, a investigadores que no serios, me refiero a personas bastante serias como el propio Art Bell en algún momento. Lo digo por comparar, no porque Art Bell se haya, digamos, haya investigado este caso, pero me refiero a ese tipo de seriedad. De repente dicen: esto es muy sospechoso. He podido ir, algunos investigadores, sobre todo británicos, han dicho: he podido yo ir al museo, y al menos viendo las figuras de manera en vivo, directa, y comparándolo con las primeras imágenes que se hicieron populares, en este caso se nota de manera inmediata que los artículos son sintéticos, mientras que en las fotografías o en las primeras imágenes, según ellos, aseguran que se verían mucho más reales. Prácticamente elementos que en algún momento tuvieron vida y perecieron, lo cual ha hecho creer a muchos que existe una conspiración para eliminar, tapar, borrar o simplemente desmitificar, desacreditar este descubrimiento. Es decir, que el artista Alex C.F. en realidad está trabajando para encubrir lo que la ciencia o lo que la élite no quiere que descubras: que existieron estos seres mitológicos y que pudieran ser otra rama de la evolución. Evidentemente muchos investigadores también tomaron por verdad las palabras de Alex C.F. y han dicho: bueno, caso cerrado, un artista nos la hizo de nuevo. Nos hizo recordar algo muy parecido como en aquel entonces, en 1999 me parece, el estreno de La Bruja de Blair, cuando mediáticamente se vendió la película como una cinta
prácticamente, ¿cómo decirlo?, rescatada en el bosque. Nos habían vendido la leyenda urbana de que un leñador había encontrado la cinta de estos 3 jóvenes que quisieron investigar la leyenda de la bruja de Blair. Y nosotros fuimos al cine pensando que estábamos viendo un caso verídico, y un año después los actores se presentaron en un festival de cine diciendo: no es cierto, todo fue una propaganda. Algunos creen que fue esto lo que sucedió en el caso de The Cryptic Collection Marilyn. Es decir, le dan crédito al artista Alex F. de haber creado toda una creepypasta para prácticamente promover sus esculturas. Sin embargo, los retractores dicen que no tiene mayor sentido, porque si bien el caso se hizo viral en el 2016, el señor Alex F., hasta donde los investigadores lograron averiguar, se atribuyó estas esculturas en el 2018 y en el 2019. Y ellos se preguntan por qué. Es decir, si la efervescencia, por decirlo de alguna manera, la viralidad de esta noticia fue en el 2016, ¿por qué Alex F. no apareció en el 2017? Donde pudo hacerse. Si hoy ya se hizo famoso y hoy ya se hizo de cierta cantidad de dinero, si lo hubiera hecho en el momento de la efervescencia de esta noticia, la verdad es que muchos apuntan, hubiera ganado millones y millones con este tipo de esculturas. ¿Por qué? Porque se hicieron famosas. Es más, prácticamente podríamos decir que gracias a la creepypasta o la leyenda urbana se hubieran vuelto figuras de colección. ¿Por qué el artista tardó tanto tiempo en atribuirse? ¿Por qué primero se dio a conocer una versión? Primero desmitificando a Thomas Theodore Marilyn, primero como un farsante, como alguien que había creado estas esculturas. Y cuando aparentemente esta versión no funcionó y no convenció a la mayoría de las personas, se vieron en la necesidad de crear una nueva conspiración, buscar un artista que dijera: yo los creé, incluso tengo un museo y ustedes pueden venir a ver estas figuras en vivo. La verdad es que las imágenes a veces dan de qué hablar. Es decir, cuando yo he hablado de este caso, siempre hago la misma pregunta: ¿demasiado bueno para ser verdad, o demasiada verdad para ser bueno, al menos para las élites? Algunos postulan que este tipo de evoluciones, así como el caso del Smithsoniano, que fue demandado y tuvo que aceptar que sí, en algún momento tuvo en su poder huesos, osamentas de gigantes, y que fueron destruidas porque evidentemente tumbarían la teoría de la evolución darwiniana. Imagínense, esto tuvo que ser avalado por un juez en un juicio, porque el grupo de arqueología independiente de América demandó al Smithsoniano y entonces se pudo saber esta verdad. Algunos creen que si se le sigue dando crédito a la licantropía, al vampirismo, a las hadas, esto podría destruir la estabilidad antropológica histórica que a nosotros nos han vendido. Prácticamente nos quieren negar la existencia de estos seres, porque estos seres incluso podrían ser antidiluvianos, o sea, previos al diluvio, y que pues lamentablemente pueden ser estos seres los que hayan fallecido y se hayan extinto a través del diluvio. Sé que suena loco, pero algunos investigadores ponen esta hipótesis sobre la mesa. Vean ustedes las imágenes, juzguen por ustedes mismos, háganme saber si de este caso ustedes lo conocían y cuáles son tus opiniones. ¿Realmente Thomas Theodore Marilyn existió? ¿Fue un investigador, algo lo más parecido a un Van Helsing moderno, que encontró todas estas reliquias y que años después se descubrió? ¿Thomas Theodore Marilyn pudo haber sido un charlatán? ¿O Alex F. tiene toda la razón? Él hizo estas obras de arte e inventó esta historia simplemente para hacerse famoso. ¿De qué lado de la moneda te quedas tú? ¿Esto es una farsa? ¿Esto es una verdad? ¿Cuál es tu opinión? Las imágenes, pues la verdad son bastante, podríamos decir, llamativas, inspiradoras, que de ser cierto, seamos honestos, muchos sueños se harían realidad, es decir, se cumpliría la fantasía de muchos investigadores. Este es el caso
de del The Cryptic Collection Merlin. Un orfanato, 2006, se derriba y se encuentra un sótano lleno de reliquias paranormales. O 2016, un artista decide crear una creepypasta para publicar sus obras de arte. ¿De qué lado estás tú? Porque hay una última pregunta antes de irnos. Para aquellos que creen en vampiros y hombres lobo, hadas, duendes, aluches, cheneques, el caso de Cryptic Collection Merlin de ser falso, ¿también negarían la existencia de todos esos seres? ¿O todavía crees que por ahí afuera estos seres míticos siguen existiendo, ocultándose de el Homo sapiens sapien, o sea, nosotros? Esto fue el Se Te Ha Subido el Muerto de esta semana. Yo soy Dingo Idol. Dime qué piensas de este caso. Y recuerda que las puertas cada 15 días serán abiertas para hablar de estos fenómenos. Nos vemos hasta la próxima.